Este es el último momento de Heath Ledger. Un instante silencioso en un apartamento de Nueva York que, años después, todavía hace temblar a Hollywood, porque nadie esperaba que el hombre que redefinió al Joker dejara atrás una sombra más profunda que el propio villano. Antes de morir, confesó algo inquietante a sus amigos más cercanos, que había entrado tan profundamente en la mente del Joker, que a veces le costaba volver a ser el mismo. Fue una frase que muchos no tomaron en serio en su momento, hasta aquella mañana trágica de enero de 2008. Lo que pocos saben es que, aunque murió al principio del año, Heath Ledger siempre vuelve a ser tema en los meses finales, como si su espíritu regresara cuando Hollywood repasa sus grandes triunfos. Cada diciembre, cuando la temporada de premios revive los mejores momentos del cine, su nombre reaparece con una fuerza brutal. El Joker de The Dark Knight le valió un Oscar póstumo que estremeció al mundo. Fue la coronación de un genio, cuando el genio ya no estaba. Pero detrás de esa gloria tardía se esconde una verdad aún más profunda. Ledger no solo interpretó a un villano. Se abrió paso hacia la oscuridad, se encerró en un hotel durante semanas, escribió un diario perturbador lleno de garabatos, frases sin sentido y bromas macabras, y cuando salió, ya no era exactamente la misma persona. La industria lo adoraba, pero también lo presionaba. La prensa lo perseguía. La fama lo ahogaba. Y mientras su carrera parecía estar en su punto más alto, su vida privada era un torbellino de rupturas, insomnio severo y una ansiedad que él siempre trataba de disimular con una sonrisa tímida. La historia de Heath Ledger no es simplemente la de un actor talentoso que murió joven. Es la historia de un hombre que dio demasiado, que se exigió demasiado, que absorbió demasiado, y cuyo legado terminó siendo tan luminoso como sombrío. Hoy vamos a revelar lo que casi nadie cuenta. Los miedos, las señales, las dudas, los rumores y las tragedias que rodearon al actor que se volvió inmortal gracias a un personaje creado para destruirlo. Heath Ledger nació en Perth, Australia. En una época en la que Hollywood comenzaba a transformarse en un gigante cada vez más industrial, donde las estrellas jóvenes debían correr más rápido que su propia sombra para no ser olvidadas. No era un niño prodigio ni un heredero del cine, era un joven inquieto, con una mezcla de sensibilidad artística y rebeldía natural que lo hacía encajar y desentonar en cualquier lugar al mismo tiempo. Desde sus primeros pasos en la televisión australiana, muchos notaron que Heath tenía ese brillo extraño, un talento auténtico, casi incómodo, que no encajaba del todo en la sonrisa forzada de los productos juveniles. Al llegar a Hollywood, a finales de los años 90, la industria vivía una obsesión con las estrellas adolescentes. Pero Heath no quería ser otro rostro bonito. Buscaba papeles que lo retaran, personajes que lo obligaran a sumergirse más y más en capas psicológicas complejas. Esa determinación lo diferenció del resto. En poco tiempo, pasó de comedias ligeras como 10 Things I Hate About You a producciones dramáticas como Monsters Ball y Brokeback Mountain, donde su interpretación marcó un antes y un después en la representación emocional masculina dentro del cine estadounidense. Era la década en la que el entretenimiento se volvía cada vez más exigente, donde se esperaba que los actores entregaran su alma en pantalla, pero sin mostrar grietas en la vida real. Heath, sin embargo, no sabía actuar a medias. No sabía desconectarse por completo. Cada personaje lo transformaba, lo marcaba, le dejaba cicatrices invisibles. Eso, combinado con su ya conocido insomnio crónico, generaba un cóctel silencioso que lo acompañaría durante toda su carrera. Cuando Christopher Nolan anunció que Ledger sería el Joker de The Dark Knight, Internet explotó. La prensa lo ridiculizó, los fans de Batman se indignaron, y la comunidad cinematográfica se dividió. Porque Heath no era Jack Nicholson, ni César Romero, ni siquiera un villano evidente. Era joven, guapo, emocional, introspectivo, demasiado humano para interpretar al mayor agente del caos.
Pero precisamente ahí estaba el tema que marcaría lo que vino después. Heath Ledger no actuó como él. Joker. Se convirtió en el Joker. Rompió la idea del villano caricaturesco y presentó a un criminal anarquista, impredecible, profundamente psicológico. Para lograrlo, se aisló durante semanas. Llevó un diario perturbador, experimentó con voces, miradas, tics nerviosos y movimientos corporales asimétricos que él mismo diseñó. Nolan describió aquel proceso como inquietante y fascinante. Mientras tanto, en su vida personal, el mundo real comenzaba a desmoronarse. Su relación con Michelle Williams se fracturaba. La paternidad, que lo llenaba de orgullo, también lo enfrentaba a nuevas responsabilidades. Su insomnio empeoraba. Las presiones de la fama lo atormentaban. Aunque todos veían su carrera ascender, muy pocos notaban el desgaste emocional que lo consumía lentamente. Y aquí surge el tema central de esta historia: ¿hasta qué punto un actor puede entregarse a un personaje sin perder una parte de sí mismo? Heath Ledger estaba construyendo una de las interpretaciones más icónicas de la historia, pero, sin saberlo, también caminaba hacia un punto sin retorno. En esta sección hemos visto su origen, su contexto y las sombras que ya comenzaban a rodearlo. Ahora, en la siguiente, veremos cómo comenzó la tormenta que cambiaría su destino para siempre. La historia del ascenso de Heath Ledger no se parece a la de otras estrellas de Hollywood. No fue un crecimiento planeado ni una carrera calculada, fue más bien una sucesión de decisiones impulsivas, riesgos artísticos y un deseo casi obsesivo de evitar lo común. Y esa urgencia por escapar de lo predecible lo llevaría, sin saberlo, a construir un legado irreemplazable, y también a colocarse frente a un abismo que nadie pudo ver a tiempo. Todo comenzó con un evento aparentemente leve. La necesidad desesperada de Heath de distanciarse del estereotipo de galán adolescente. Cuando protagonizó 10 Things I Hate About You, su magnetismo lo llevó a convertirse en un ídolo juvenil de la noche a la mañana. Las revistas lo querían, las productoras lo querían, el público lo adoraba. Pero Heath lo detestaba. Esa etiqueta no solo lo sofocaba, sino que le provocaba una especie de rechazo visceral. Cada vez que alguien insinuaba que su carrera podía quedarse encasillada en comedias románticas, él respondía con una intensidad que sorprendía incluso a sus amigos. Ese rechazo fue el primer paso hacia lo inesperado. Heath empezó a elegir papeles que lo desafiaban emocional y psicológicamente. The Patriot, A Knight's Tale, Monsters Ball, cada producción lo alejaba más de la superficie y lo acercaba a una sensibilidad dramática que pocos actores jóvenes estaban dispuestos a explorar. Pero fue Brokeback Mountain el punto de inflexión. Su interpretación de Ennis del Mar no solo lo transformó, sino que reveló un lado suyo que hasta entonces había mantenido oculto. Su vulnerabilidad, su dureza interna, su silencio cargado de dolor, todo eso creó un personaje inolvidable. Sin embargo, aquel triunfo vino acompañado de un costo emocional. Durante el rodaje, Heath comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. El personaje era demasiado intenso, demasiado reprimido, demasiado real. Después del estreno, cuando la película se convirtió en un fenómeno cultural, la presión mediática aumentó sin tregua. Rumores sobre su sexualidad, sobre su relación con Michelle Williams, sobre su vida privada, todos esos comentarios lo perseguían y lo empujaban a refugiarse cada vez más en su mundo interior. Después llegó el evento que cambiaría su destino para siempre. La oferta para interpretar al Joker. Un papel que muchos consideraban imposible de reinventar, un personaje tan icónico que incluso los más valientes del cine evitaban tocarlo. Pero Heath lo aceptó. Sin dudar. Si había algo que lo atraía, era el desafío imposible, la oportunidad de destruir expectativas y crear algo completamente nuevo. A partir de ese momento comenzó el verdadero descenso. Disfrazado de ascenso.
Para construir al Hawker, Heath tomó decisiones radicales, se aisló durante semanas en una habitación de hotel, desconectado del exterior, rodeado únicamente de su diario. Libros sobre psicopatía, barajas de cartas y recortes de noticias sobre criminales reales. Escribió pensamientos frenéticos, frases sin sentido, bromas crueles, ideas caóticas, todo como parte de un proceso artístico que él mismo describía como liberador y peligroso. El insomnio, que lo acompañaba desde joven, se volvió su peor enemigo. Dormía 2, 3 horas por noche. En algunas entrevistas, confesaba que su mente no lo dejaba descansar, que las ideas del personaje lo perseguían incluso cuando intentaba desconectar. Para combatirlo, empezaron a aparecer los medicamentos. Pastillas para dormir, ansiolíticos, antihistamínicos, una mezcla que él consideraba necesaria para sobrevivir al ritmo del rodaje. A su alrededor, algunos miembros del equipo notaban señales de alerta. Lo veían exhausto, más delgado, más inquieto. Aún así, Heath entregaba una actuación tan poderosa, tan intensa, que nadie se atrevía a frenarlo. Y aquí comenzó el conflicto interno más grande. El hombre detrás del personaje estaba desapareciendo lentamente, sustituido por una versión más oscura y más desgastada de sí mismo. Cuando terminó el rodaje, Heath sintió un extraño vacío. El personaje se había ido, pero algo de él se había quedado atrapado en su interior. Regresó a su vida cotidiana, a su hija Matilda, a sus proyectos, pero la ansiedad seguía allí. Continuaba sin dormir. Continuaba automedicándose. Continuaba luchando contra un cansancio que no sabía cómo explicar. El evento inesperado llegó el 22 de enero de 2008. Un día común en apariencia. Una tarde tranquila. Pero detrás de esa calma se escondía la consecuencia final de un viaje artístico llevado al extremo. Heath Ledger fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Una mezcla accidental de medicamentos terminó con su existencia. Y así, el ascenso más brillante de su generación se convirtió en una tragedia inolvidable. En la siguiente parte revelaremos la verdad oscura, los rumores, las emociones detrás de cámaras y cómo reaccionó el mundo ante la caída del actor que redefinió al Joker. La muerte de Heath Ledger no solo rompió a Hollywood. Abrió una grieta que aún hoy sigue llenándose de preguntas, teorías, confesiones tardías y silencios incómodos. Porque detrás del informe oficial, una combinación accidental de medicamentos, existía. Una sombra más compleja, hecha de rumores, de fragmentos de verdad y de testimonios que, al unirse, revelan un panorama mucho más inquietante. El primer evento que comenzó a generar sospechas surgió pocos días después de su muerte. La prensa filtró fragmentos del famoso diario del Joker, aquel cuaderno que Heath llenó durante su encierro creativo. En sus páginas había dibujos perturbadores, frases caóticas, imágenes recortadas de payasos, armas, animales heridos y anotaciones donde escribía, "No puedo dejar de pensar". Muchos vieron esto como una señal clara de que su mente estaba entrando en un terreno psicológico peligroso. Sin embargo, otros afirmaban que aquello no era más que parte de un método actoral exigente. Luego apareció un rumor persistente, que Heath había tenido una conversación inquietante con un colega días antes de morir. Él habría dicho, "Estoy agotado, verdaderamente agotado. Si duermo 2 horas seguidas, es un milagro". Aquellas palabras cobraron un peso enorme cuando se supo que, en sus últimas semanas, Heath había estado mezclando varios tipos de medicamentos recetados para combatir el insomnio, la ansiedad y un resfriado mal cuidado. Su organismo, debilitado por meses de estrés y noches interminables, ya no podía sostener más. Detrás de cámaras, quienes trabajaron con él empezaron a compartir impresiones que, en su momento, habían ignorado.
Algunos recordaban que durante el rodaje de The Dark Knight, Heath se quedaba horas perfeccionando la voz del Joker, repitiendo líneas para sí mismo incluso cuando las luces ya estaban apagadas. Otros mencionaron que su mirada, a veces, parecía la del personaje, incluso cuando la cámara no estaba grabando. Christian Bale confesó tiempo después que sintió una preocupación silenciosa, aunque nunca imaginó un desenlace así. Un evento inesperado ocurrió cuando la prensa buscó declaraciones de Jack Nicholson, el antiguo Joker. Ante las cámaras, él dijo una frase que encendió la controversia mundial: se lo advertí. Nadie sabía exactamente a qué se refería. Algunos interpretaron que Nicholson estaba hablando del peso psicológico del personaje, otros lo consideraron un comentario malintencionado. Lo cierto es que aquella declaración alimentó teorías sobre una supuesta maldición del Joker, una superstición que hasta hoy algunos fans repiten. El clímax emocional llegó con el estreno de The Dark Knight, meses después de la tragedia. El público acudió en masa, no solo para ver la película, sino para despedirse de Heath. Y lo que encontraron fue devastador: su Joker no era un villano común. Era una fuerza caótica, brillante, aterradora, impredecible, una interpretación tan intensa que algunos espectadores confesaron sentirse culpables al disfrutarla, sabiendo el destino del actor. Los medios reaccionaron con una mezcla de admiración y morbo. Se escribían artículos sobre su proceso creativo, entrevistas antiguas se analizaban con lupa buscando señales, y su vida privada fue diseccionada hasta un nivel doloroso. Pero entre el ruido mediático emergió una verdad más íntima, revelada por quienes realmente lo conocían. Heath no era una persona oscura, era sensible, cariñoso, juguetón, profundamente dedicado a su hija Matilda. Aquella contradicción entre el hombre real y el personaje que lo consumió aumentó aún más la tragedia. Otro detalle poco conocido es que, semanas antes de morir, Heath estaba preparando lo que muchos consideraban su proyecto más personal: quería dirigir una película basada en la música de su amigo Nick Drake, otro artista que murió joven. Había escrito notas, ideas, escenas, todo quedó congelado en un cuaderno que su familia guarda hasta hoy. Cuando finalmente llegó la noche de los premios Oscar, el mundo contuvo la respiración. Y entonces sucedió lo inevitable: Heath Ledger ganó el Oscar póstumo como mejor actor de reparto. Fue un momento histórico. Una mezcla de orgullo, tristeza y justicia poética. Su familia subió al escenario entre lágrimas. El público se puso de pie. Y por primera vez, Hollywood reconoció abiertamente lo que todos habían sentido: que Heath había entregado algo mucho más grande que una actuación. Había entregado una parte de sí mismo que nunca volvió. La reacción global fue inmensa. Fans llorando en las calles. Murales pintados en su honor, miles de mensajes en internet. Heath Ledger no solo había marcado al cine, había tocado emocionalmente a millones de personas. Su verdad oscura ya estaba al descubierto. Y ahora, su legado se volvía eterno. Cuando observamos la trayectoria de Heath Ledger desde la distancia que otorgan los años, la opinión del canal solo puede construirse desde una mezcla de admiración profunda y un respeto casi reverencial. Heath no fue simplemente un actor talentoso, fue un creador de mundos, un intérprete que nunca aceptó la superficialidad y que se entregó al arte con una honestidad que, en ocasiones, rozó lo peligroso. Su nombre hoy es sinónimo de intensidad, de riesgo, de sensibilidad extrema, y también de una tragedia que invita a la reflexión. Desde la perspectiva del canal, lo que vuelve única la figura de Heath Ledger no es únicamente su último papel, sino su coherencia artística. En cada personaje buscó romper moldes, desafiar lo establecido, elevar el estándar de la interpretación emocional. Escapó de estereotipos que habrían garantizado una carrera cómoda y prefirió una ruta llena de incertidumbres, de riesgos, de búsquedas personales.
Esa elección, aunque admirable, también lo fue alejando del foco tradicional de Hollywood, al tiempo que lo acercaba a un tipo de inmortalidad reservada para los espíritus indomables. El canal reconoce también que existe un mito alrededor de su muerte, alimentado por el misterio que rodeó su proceso creativo. Sin embargo, más allá de leyendas, la verdad es mucho más humana. Heath era un hombre extremadamente sensible que cargaba consigo una lucha interna silenciosa. La industria lo celebró, pero también lo empujó. La prensa lo admiró, pero también lo acosó. Y el público, sin querer, lo colocó en un pedestal imposible de sostener. Esa es la paradoja que envuelve su legado. En nuestra opinión, su interpretación del Joker no debería verse únicamente como el punto final, sino como el punto culminante de una evolución artística que ya venía construyéndose desde hacía años. Ledger demostró que el cine aún podía sorprender, que un actor podía transformar completamente una figura clásica y convertirla en un símbolo cultural. Lo hizo sin provocación gratuita, sin artificios, sin buscar escándalos. Lo hizo desde la creación pura, desde el laboratorio emocional que él mismo había construido. El canal también considera que Heath Ledger representa un recordatorio importante sobre los límites del sacrificio artístico. Admiramos su entrega, pero creemos que su historia abre un debate necesario. ¿Cuánto debe dar un actor por un papel? ¿Dónde termina la interpretación y dónde comienza el riesgo personal? Ledger cruzó esa línea sin proponérselo, y su historia sirve como espejo para futuras generaciones. Para nosotros, Heath no fue una figura oscura atrapada en un personaje demoníaco, como algunos intentan simplificar. Fue un artista brillante que luchó por mantener su luz interna, incluso cuando el mundo exterior se oscurecía. Su legado no es una advertencia, sino un homenaje a la creatividad absoluta. Y ahora, queremos saber algo esencial para este canal. ¿Qué impresión te deja la vida de Heath Ledger? ¿Lo consideras un genio incomprendido, una víctima del método actoral, o un artista que simplemente dio demasiado? Hay historias que nacen con una luz tan fuerte que incluso la oscuridad termina rindiéndose ante ellas. La vida de Heath Ledger pertenece a ese tipo de relatos, intensos, frágiles, llenos de belleza y de tormenta. Y aunque su viaje terminó demasiado pronto, su legado continúa expandiéndose como si el tiempo se negara a dejarlo ir. Porque Heath no desapareció. Simplemente cambió de forma. Vive en cada mirada inquietante del Joker, en cada escena silenciosa de Brokeback Mountain, en cada recuerdo de quienes lo conocieron y en cada espectador que aún hoy siente un nudo en la garganta al escuchar su nombre. Lo que dejó atrás no fue solo una carrera brillante, sino una huella emocional profunda, imposible de borrar. Su historia tiene ese eco extraño que uno solo escucha cuando ya sabe la verdad. Como si todas las piezas, incluso las más pequeñas, hubieran estado anunciando un destino inevitable. Y aún así, cuando llegó su final, nadie estuvo preparado. Porque a los genios se les supone eternos, y Heath, de alguna manera, lo es. Su arte sigue creciendo, sigue inspirando, sigue conmoviendo. Es difícil no sentir nostalgia cuando recordamos lo que fue y lo que pudo haber sido. Un director visionario, un padre entregado, un actor que se reinventaba con cada papel, y un hombre que, pese a todo, buscaba algo tan sencillo como dormir una noche completa y encontrar paz en medio del caos. Esa mezcla de grandeza y vulnerabilidad lo convierte en una figura inolvidable. Hoy, al conocer los secretos, las sombras y la verdad detrás de su historia, caminamos un poco más cerca de él. No como fans, no como espectadores, sino como cómplices silenciosos de un relato que durante años estuvo fragmentado. Ahora lo hemos visto entero. Ahora lo entendemos. Y cuando apagamos el video, queda una sensación que solo dejan las historias importantes, la de haber descubierto algo que siempre estuvo oculto.
como si una parte del misterio por fin se hubiera revelado. Hay estrellas que brillan fuerte. Y hay otras, como Heath Ledger, que iluminan incluso después de desaparecer. Hay historias que nunca se han contado. Pero ahora, ya las conoces.